tardes, bienvenidos a nuestra clase de Introducción al Judaísmo junto con nuestra clase de Introducción a las Melajot de Shabbat en www.koltuvsefarad. Disculparán la voz, estoy un poquito indispuesto, esperemos que esto no afecte la clase. Busca. Ok, entonces una pequeña introducción mientras buscamos el material. Acá está. Habíamos ya invertido 2 clases en comenzar a desenmarañar la lista de las 39 Avot Melajá. Hemos dicho que son 39 acciones básicas, las cuales los rabinos deducen de la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. Y como vimos hace 2 clases, estas están conectadas en particular con diferentes actividades productivas, especialmente la producción de pan, la producción de comida, la producción de un Sefer Torah, la construcción, hacer fuego. O sea, en categorías más básicas son las acciones que, al menos en la época antigua, eran requeridas para poder tener pan, para poder tener vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas acciones rara vez son hechas por nosotros. O sea, yo no sé ustedes, pero la mayoría de los judíos contemporáneos no tiene necesidad de arar, no tiene necesidad de trillar, no tiene necesidad de aventar grano. Estas son cosas que nosotros, fuera de un contexto agrícola, ya no hacemos. Entonces, cuando estamos estudiando las halajot de Shabbat desde su practicabilidad, desde su practicidad hoy en día, en nuestra vida moderna, entonces en ese caso es mucho mejor referirnos a un texto mucho más moderno como es el Kitzur Shulchan Aruch del rabino Haim David Halevi, que es el texto que hemos estado estudiando en la clase de Introducción al Shabbat. Fue un texto que fue escrito en los 70s, donde ya hay electricidad, o sea, el ambiente tecnológico es bastante más parecido a lo que tenemos nosotros que si estamos leyendo directamente de la Mishnah o del Shulchan Aruch o del Mishneh Torah, que son textos pues que reflejan la tecnología de un mundo pues un poco más distante. Ok, entonces esa es la razón por la cual vamos a dedicar las próximas un buen número de clases al estudio de este texto del rabino Haim David Halevi, y vamos a ver que nos interesan mucho más las toledot, es decir, las acciones derivadas de estas Avot Melajá, que las Avot Melajá mismas. Es decir, a mí no me preocupa que ustedes estén trillando o que vayan a ir a cazar un venado en Shabbat, sino pues cómo estas acciones tienen repercusiones que afectan el mundo moderno. ¿Ok? Preguntas. Ok. Capítulo 75. Ktsat melachot ha'asurot beShabbat. Algunas melachot prohibidas en Shabbat. Besefer Mekor Haim Hashalem, en el libro Mekor Haim completo. O sea, el libro, este Kitzur Shulchan Aruch Mekor Haim, está basado en un libro de halajá mucho más completo que escribe el rabino Haim David Halevi, que se llama Mekor Haim, que es no un Kitzur, sino es un texto, o sea, es prácticamente un Shulchan Aruch nuevo. Es un texto muy, muy bueno, 9 volúmenes, del que este es un resumen. ¿Okay?
Entonces, בספר מקור חיים השלם, הארכנו מאוד בהסברת מצוות התורה, לא תעשה כל מלאכה. En el libro completo nos hemos extendido bastante explicando la mitzvah negativa, no harás ninguna melajá en Shabbat. Behagdarat melajot asurot lesugeihen, organizando las diferentes melajot prohibidas de acuerdo a sus categorías. Vejem bechol tish'a ushloshim melajot, y lo mismo con las 39 melajot básicas. Avot vetoledot lefrateihem, tanto las avot melajá como las toledot, es decir, las melajot básicas con las melajot derivadas, en todos sus detalles. בחיבור זה לפי מהותו לא נכתוב שום מלאכה המפורסמת בכל ישראל איסור. En este libro, dada su naturaleza abreviada, no voy a escribir cosas que todo el mundo sabe que están prohibidas. O sea, el rabino Haim David Halevi no les va a decir no prendan fuego, no prendan un fósforo en Shabbat, porque es obvio. ¿Ok? Espero que al menos después de las 2 clases pasadas sea obvio. No les va a decir no aren, ¿cierto? No hagan trabajo en su jardín, porque pues esto es literalmente av melajá. Sino vejen melajá sheina metsuya vejadome, o tampoco se va a poner a buscar ejemplos rebuscadísimos de melajot que no se aplican. Nistapek betziun hamelachot she'ein kol adam baki ve'odea she'asurot. Nos vamos a reducir en este caso a algunas melajot que la gente no sabe que están prohibidas. Vegam otam lo nuchal letzayen kol melacha le'eize av hi mishtayechet. Incluso en este caso no vamos a tener la oportunidad de clasificar cada una de estas melajot a cuál av melajá pertenece. אם כן נסדרם פחות או יותר לפי סדר תת למד מלאכות כפי שנשבו במשנה. Aunque de una manera muy relajada están en orden. Están en el orden de las 39 melajot de acuerdo a la Mishnah. וכן נסתפק בעיקרי החלכות ולא נוכל לפרטם לפרטיהם. Y simplemente nos limitaremos a enunciar las melajot y no a dar detalles de ellos. Vejir rabu ad meot, porque son muchísimas. Hashem itbaraj izkeinu lishmor Shabbat kehilchata. Que el santo bendito sea nos ayude, nos haga meditar, guardar el Shabbat de acuerdo a todos sus detalles. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo el rabino Haim David Halevi es, no se va a poner a decir cosas obvias como está prohibido matar animales en Shabbat, está prohibido prender fuego en Shabbat. Eso ya lo estudiamos. Esto, una persona que haya estudiado la lista de las 39 melajot, que es lo que hemos hecho en las últimas 3 clases, sabe que está prohibido. Aquí vamos a entrar en detalles de las toledot, especialmente de cómo éstas se aplican a la tecnología moderna. Y sin más preámbulo, comencemos con la halajá número 1. Kol avodot ha'adama, todo trabajo que tenga que ver con la tierra, trabajo agrícola. Bein hakshurot leguf ha'adama keharish vechadome, ya sea conectado con la tierra misma, como una persona que ara. Entonces es manipular la tierra misma. Salir con un asadón, con una pala, con un rastrillo, revolver la tierra, eso está prohibido en Shabbat. Vejen hakshurot lasomeach ba'adama, o ya sea tomar, involucrarnos con cosas que crecen de la tierra. Asurot están prohibidas. Nikui na'al min habots shedabak ba bebarzel hamiyuhad lechach im hu rahav ve'ave mutar beshabbat ve'im laav asur. Entonces, la primera categoría de melajot con la que vamos a tener que tratar es arar. ¿Ok? Y nos dice limpiarse el zapato.
¿cierto? Limpiarse el zapato, si tengo lodo en él, con el hierro especial para este caso. No sé si han visto en las casas antiguas, al lado de la puerta hay un hierro en forma como de cuchilla, en el que la gente ponía las botas para limpiarse el lodo, el fango, cuando venían muy, muy enlodados. Imhur Rahav, si este hierro es ancho, ve'ave, y grueso, en ese caso mutar be Shabbat. Está permitido hacerlo. Y no se considera que estoy arando, a pesar de que el movimiento es bastante similar, ¿cierto? Estoy retirando tierra con una cuchilla. Imlav, Asur. Pero ¿qué pasa si la cuchilla no es muy ancha y muy gruesa? Entonces está prohibido. Yo no puedo tomar un cuchillo y quitar el fango de las botas. ¿Ok? Entonces, si ven la lógica que vamos a estar tratando en las próximas clases, es ver cómo estas halajot de Shabbat comienzan a tomar forma en diferentes contextos. ¿Por qué? En muchos casos es porque es una geserá explícita de los rabinos. Dijeron, esto es algo muy parecido a la acción, prohibida. En este caso particular, Alejandro, creo que la preocupación es si yo tengo una cuchilla de estas fija en el piso, ¿cuál es mi intención? Mi intención es quitar el fango de la bota. Olvídate de la palabra trabajo. Aquí no estamos hablando de trabajo. Melajá. ¿Ok? La intención cuando yo pongo la bota sobre esta cuchilla y retiro el fango no es arar. Especialmente cuando esta cuchilla es una cuchilla que no tiene otra función. Eso está ahí fijo en la tierra. Yo no lo puedo sacar y usarlo para hacer surcos en la tierra de mi jardín. Pero si es con un cuchillo, si es con una lata, si es con algo que es móvil, entonces ya entonces comenzamos a entrar en un territorio peligroso. Y es, yo entonces, del mismo modo que puedo quitar lodo de mi bota con este cuchillo, entonces puedo ir a utilizar el cuchillo y hacer surcos o arar. Ok, pero con estas cuchillas limpiabotas que, bueno, para aquellos que vivimos en las ciudades ya no son ya no es algo tan ubicuo. En el mundo antiguo, pues en las fincas todavía es común. ¿Ok? Ok, alajá 2. Mutar ligror mitá, kise besafsal, haomedim al gabei karka. ¿Qué pasa si yo estoy en mi casa y tengo que mover una silla, una cama, un sofá y estos están sobre la tierra? ¿Ok? ¿Qué va a pasar si yo muevo muebles especialmente pesados? ¿Qué va a pasar? Voy a hacer un surco. Uno podría preguntarse, ¿eso es arar o no es arar?
¿Ok? O sea, yo estoy haciendo un surco. Si yo tengo un patio con arena, ¿cierto? Y estoy moviendo una silla, si estoy moviendo una mesa, estoy haciendo surcos. Pero en este caso nos dice mutar, está permitido, yo puedo, si estoy dentro de mi casa, si estoy dentro de un eruv, si no estoy moviendo cosas pues por fuera de la casa, por fuera de mi espacio privado, está permitido mover cosas pesadas sobre la tierra, aun si se hacen surcos, ¿por qué? Bilvad shelo yitkaven lagasot haritz, siempre y cuando mi intención no sea hacer surcos, hacer zanjas. ולכן מותר להסיע עגלה תינוקות בשבת במקום שיש עירוב. Del mismo modo podemos empujar un carrito de bebé en Shabbat, siempre y cuando en un sitio donde haya eruv. No nos preocupamos de que el carrito está haciendo surcos en la tierra. She'ein hu mitkaven lagasot haritz, porque no es la intención de aquel que empuja el carrito arar. No es la intención del que empuje el carrito, del que empuja la silla, hacer surcos. Estos surcos son una consecuencia inevitable de la acción y es una consecuencia incluso indeseada de la acción. ¿Ok? Entonces hay gente que dice, no, uno no puede jugar fútbol, ¿cierto? Si yo estoy en un patio, ¿cierto? Privado, donde no hay cuestión de transportar, ¿cierto? Si estoy en un patio, pero la gente no puede jugar fútbol porque hace surcos en la tierra. Se aplica exactamente lo mismo. O mecerse en un columpio. Uno cuando aterriza hace surcos. Mi intención no es hacer surcos. Mientras mi intención no sea hacer surcos, yo puedo hacer esto. Ahora, el problema es, como ya lo menciona el rabino Haim David Halevi, es que algunas de estas acciones sí estarían prohibidas si uno las hace en el espacio público. No porque tenga que ver con hacer surcos, sino porque tiene que ver con transportar. Mover cosas en el espacio público está prohibido si no hay un eruv. ¿Ok? Entonces todas estas son alajot derivadas de haritz, de arar. Sigamos, alajá 3. Mutar le rabetz le hazot maim karka habait shelo yale avak. Esto muestra pues tal vez una situación tecnológica con el cual yo creo que algunos de nuestros oyentes en América Latina todavía deben tener alguna familiaridad. Cuando yo tengo una casa con piso de tierra, y está muy seco el ambiente, ¿cierto? Está haciendo mucho calor, ¿qué tengo que hacer yo para que no se me arme un polvero? Mojar la tierra, riego no la tierra. Entonces, aquí nos preguntan, uno no puede nivelar tierra, del mismo modo que uno no puede hacer surcos en la tierra, uno no puede nivelar tierra. Cuando yo riego la tierra, eso parece ser una nivelación. Vamos a ver qué es lo que nos dice el rabino Haim David Halevi. Mutarle rabetz, está permitido regar karka habait, la tierra de la casa, shelo yale avak, para que no se arme polvero. ודין se מצוי בזמננו בשוכני אוהלים כחיילים וכדומה. Y en nuestra época esto se encuentra en las tiendas de campaña de los soldados. Recordemos, el rabino Haim David Halevi, como rabino de la Rabanut, pues tiene bajo su cuidado también campamentos militares. Ubaritzpa pashut beyoter shemutar. Y sobre el piso, o sea, yo puedo echar agua sobre el piso normal, un piso de baldosa, un piso de madera, claro que sí. Avalishtof ritzpa azur. Yo puedo echar un poquito de agua en el piso para que no se arme un tierrero, para que no haya polvero, pero no puedo trapear el piso. No puedo limpiar el piso.
La carretera y la vía frente a la casa ya son espacio público en la mayoría de los casos, Alejandro. Entonces, en ese caso, pues sacar la regadera o la manguera ya es complicado. Titu haritzafot bismaneinu ubitnae hayenu pashata minhag leatir. A pesar de que está prohibido trapear los pisos, limpiar los pisos en Shabbat, barrer titu haritzafot en nuestras condiciones de vida y en nuestro tiempo se ha extendido la tradición de permitirlo. Yo puedo barrer en Shabbat. O sea, ese es el minhag extendido. Aunque por la forma en que lo expresa, yo creo que el rabino Haim David Halevi es un poco escéptico. Sí, es lo que se ha extendido, es lo que se hace, pero no suena muy convencido el rabino. Preguntas. Alejandro, que no es, olvídate de la palabra trabajo. No es trabajo. Exilia esa palabra de tu vocabulario cuando hables de Shabbat. No hay peor receta para confundirse. ¿Qué sí es una melajá? ¿Qué estás diciendo que sí es una melajá? Barrer, no es una melajá. O sea, por eso es que está diciendo en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos barriendo. Si yo tengo una casa de piso de tierra y yo barro, entonces sí estoy nivelando. Pero una casa de piso de baldosa, pues cuando yo barro el piso, pues ¿qué nivelación le estoy haciendo? Por eso es que el rabino dice bismaneinu, en nuestro tiempo, ubitnae hayenu, y en nuestras condiciones de vida, donde la mayoría de la gente vive en espacios donde hay piso, donde hay baldosa, donde hay tapete, donde hay, ¿cierto? Y si yo le paso una escoba al piso, pues no le estoy haciendo nada al piso. Quitar tierra no es una melajá. Nivelar tierra es la melajá. Y una cosa es tierra y otra cosa es polvo. O sea, polvo y tierra son lo mismo. Basura y polvo son lo mismo. Restos de comida y tierra son lo mismo. A pesar de que el rabino mismo no suena muy convencido, yo creo que pues la lógica de barrer un piso sólido y no un piso de tierra es que pues yo no estoy haciéndole nada, yo no estoy afectando el estatus del nivel del piso de esta cosa. ¿Ok? Cuarta alajá, donde el rabino va a ir en contra de lo que dije ahorita justamente hace rato. Yo estoy en desacuerdo con el rabino sobre este punto de alajá, basada en su segundo punto de alajá. Mishakim al gabei karka. Si yo juego juegos sobre tierra, bilti merutzefet, tierra que no tiene piso,
Asurim be Shabbat, está prohibido en Shabbat. De mi opinión, si yo acepto el argumento de su segunda alajá, de que yo puedo mover muebles, ¿cierto? Puedo mover muebles, puedo mover sillas, si no es mi intención hacer surcos, pues aún con menos razón, cuando yo juego, pues mi intención no es hacer surcos, eso, o sea, incluso es peor. Que yo, o sea, jugar en un sitio que tiene surcos, que tiene zanjas, es peligroso, es poco agradable. ¿Ok? Entonces, en este caso, el rabino Haim David Halevi, Teresa, este texto del rabino Haim David Halevi, el gran rabino sefaradí de Tel Aviv, es su años 70 más o menos, es su libro de Halajá. ¿Ok? Para él, por ejemplo, yo podría jugar microfútbol, fútbol de salón, podría jugar voleibol adentro de un gimnasio en Shabbat, pero no podría jugar fútbol afuera. ¿Ok? Esa es la opinión del rabino Haim David Halevi. En mi opinión, si se permite mover muebles, porque no es mi intención hacer surcos, pues tampoco es mi intención hacer surcos cuando juego. ¿Ok? Ahora, el problema de jugar fútbol, el problema de estas actividades es que la mayoría, pues, de los espacios que no tienen piso, pues son espacios públicos. Ahí tenemos ya el problema de sacar el balón, tenemos el problema de sacar agua, tenemos el problema que eso sí, pues es una melajá de hotza'ah, de sacar cosas. ¿Ok? Pero lejule alma, de acuerdo a todas las opiniones, si yo tengo, por ejemplo, un patio con piso de baldosa, con piso de concreto, con piso de lo que sea, yo puedo jugar, pues, y es un patio interno, es decir, es un patio que es mi propiedad privada. De los niños pueden jugar fútbol, pueden jugar básquet, pueden jugar... En la sinagoga nuestra nosotros tenemos una canchita de básquet cercada, ¿cierto? No tiene que salir de la sinagoga. Y ese es el lugar en Shabbat. Ellos juegan básquet, se tiran el balón, juegan paredón, y no hay ningún problema. Incluso para el rabino Haim David Halevi. En mi opinión, si ese fuera un patio interno con pasto, aún así no habría problema. Porque la intención de esos juegos no es hacer surcos, sino es patear un balón. Pero bueno, como les dije, aquí ya estamos entrando en términos de discusiones contemporáneas. Preguntas. En mi opinión no hay ningún problema con juegos de mesa. No, algunos juegos de mesa son complicados. Por ejemplo, Operación. Tiene un botón. Yo tengo yo con mi hija mayor jugamos un juego de ajedrez todos los Shabbats. En la tarde del Shabbat sacamos el ajedrez, nos sentamos en el porche y jugamos ajedrez. Delicioso. Preguntas. No entiendo la pregunta, Javier. ¿Cuál sería el problema del dominó?
¿Quién dice que contar está prohibido? ¿De dónde? Contar no es una melajá. Y esto es donde la gente a veces se hace la vida complicada. Y es que se inventan melajot. Justamente por pensar que melajá es trabajo, cuestiones de esas. Entonces uno acaba con una confusión semántica y acaba haciendo de cosas que no son melajot, melajot, y cosas que sí son melajot, acaba haciéndolas. Contar no es una melajá. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la segunda categoría, que son cosas que tienen que ver con zeri'ah. ¿Ok? Con zeri'ah. Que es la mitzvah de sembrar o de regar plantas. Anfei y Lanot. Tadashi, eso pregúntalo por el grupo de WhatsApp porque eso no viene al caso aquí. Anfei y Lanot animtzaim bemaim. Si yo tengo especies olorosas, es una tradición sefaradí muy antigua, de tener a la mano varas de mirto, varas de romero, varas de especies olorosas. Y estos están en un florero con agua, desde antes del Shabbat. Yo lo saco del florero para oler las varitas. Mutar lehahaziram lamaim be Shabbat. Yo puedo volver a ponerlas en el florero en Shabbat, a pesar de que estoy, de cierto modo, regando una planta. ¿Por qué? Porque la planta ya estaba cortada antes del viernes. O sea, esa planta en efecto ya está muerta prácticamente. Im ein bahem nitzanei prahim hasuyim lehitpateach sheasazur. Siempre y cuando la varita no tenga cogollos de flores a punto de abrir. Porque en ese caso está prohibido. Porque yo estaría, al ponerlos en agua, estaría acelerando el proceso de germinación, de florecimiento. Pero si la vara, o sea, si la tengo la vara ahí, si la intención es simplemente oler la vara, pues la vara no va a oler más o menos mejor si yo la pongo en agua, especialmente si ya estaba en agua desde el viernes en la noche. Pero si las varas no estaban en agua desde antes de Shabbat, desde el viernes, está prohibido en la aniham lechatchila b'mayim beShabbat. No está prohibido ponerlas en el florero en Shabbat. Vejosafat maim leagartal, vejol sheken hachlafatam asur al kolpanim. Añadir más agua al florero o cambiar el agua del florero, en ambos casos está prohibido. ¿Qué es lo que está permitido de acuerdo al rabino Haim David Halevi? Si yo tengo un florero con especies aromáticas, puedo sacar la varita de romero, decir la verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher borei isbei besamim, o atzei besamim, si es romero. La huelo y pum, la puedo volver a poner en el florero. Pero no puedo añadirle agua al florero, no puedo cambiarle el agua al florero, no puedo poner varas que no estuvieran en el florero, simplemente puedo sacar, oler y volver a poner. ¿Ok? 6. Haochlim baginot. Aquellos que comen en un parque. Si hay eruv, o sea, en América Latina es muy común que muchas casas tienen un patio trasero o un patio delantero que puede estar con una cerca, entonces es parte de mi propiedad privada.
donde yo como sobre la hierba, un picnic delicioso, un picnic en Shabbat, con mi señora cuando estábamos saliendo. Ella vivía enfrente a Gan Saker, que es el parque central de Jerusalén. Y ese era nuestro plan. Teníamos un par de amigos que vivían en el barrio y en vez de, en la primavera, en el otoño, en vez de meternos en una casa, pues todos apretados, íbamos al parque y hacíamos un picnic bajo los árboles, delicioso. Poníamos una manta. Bueno, como en Yerushalayim hay Eruv, entonces no había ningún problema de cargar. ¿Ok? Pero si yo estoy haciendo un picnic, bueno, vamos a hacer hamotzi, asurim litolia de gemal hasavim. Yo no puedo lavarme las manos sobre el pasto. ¿Por qué? Obvio. She mashkim otam bechach. Porque estaría regando las plantas. Afal pi sheinam mitkavnim, a pesar de que esta no es la intención. Mipnei shehu psik reishe, porque esto es una consecuencia prohibida e inevitable de una acción permitida. Velachen tov lechachmir shelo lechol beginot y mishtamesh sham bemaim. Y por lo tanto, dice Rabbeinu Haim David Halevi, es bueno ser estricto, no comer, no hacer picnics en Shabbat si vamos a usar agua, si vamos a tener que hacer netilat yadayim. Entonces, si yo voy a comer solo tortas o frutas, o si no hay hamotzi, entonces puedo hacerlo. Shebekoshi efshar lizaher shelo yipelu shamayim, porque con dificultad es muy difícil que si yo me lavo las manos en un parque no caiga el agua en el pasto. Yo en esto otra vez estoy en desacuerdo. En la mayoría de nuestros parques hay ahora sitios donde hay concreto, sitios donde hay piedras, donde no está creciendo ningún tipo de planta. Me parece que si hay esto disponible, ¿cierto? En Yerushalayim hacíamos el netilá al lado de había una fuente de agua. Esa fuente de agua estaba sobre un circulito de concreto. Ahí no crecía nada, entonces hacíamos el netilat yadayim sobre el concreto y no estábamos regando ninguna planta. Entonces, no me parece pues que sea tan... O sea, si yo puedo hacer netilat yadayim sin regar las plantas, pues fantástico. Hacer un picnic es bastante agradable. אבל להשתמש בכיור שבבית שמימיו נשפכים על הקרקע מבחוץ מותר. Si yo tengo un lavamanos en la casa y el lavamanos, el agua cae al piso, eso no está prohibido. ¿Ok? Tzvia, el antibacterial te limpia las manos, pero tú no puedes hacer netilat yadayim con antibacterial. Netilat yadayim no tiene que ver con la limpieza de las manos. No tiene nada que ver con la asepsia de las manos. Netilat yadayim es un acto ritual. Tú no puedes hacer netilat yadayim con antibacterial. ¿Ok? ¿Por qué si están cortadas no las puedes poner en un florero? Porque entonces estarías regando la planta. Recuerda, estas son Toledot de Zriá. Pero si ya la cosa está en el agua, entonces ya está previamente regada.
En un caso es añadir, o sea, es regar por completo un objeto. En el otro, o sea, cuando tú tienes uno de estos floreros para especies aromáticas, o sea, lo que sacas tú la varita de romero son 10 segundos, 15 segundos. Incluso yo tengo una aquí en la casa y ni siquiera la saco del florero. Ni siquiera la tengo que sacar del florero, o sea, uno simplemente hace la veraja y la huele en el florero. La planta no crece más, pero pues igual está, o sea, está en el florero desde antes del viernes. O sea, tú no puedes pues prohibirle a tus plantas que crezcan en Shabbat. Daniel, la intención es absolutamente importante para definir si algo es una melajá. ¿Ok? Si tú riegas agua de manera voluntaria sobre tus manos, sobre el pasto, entonces estás regando el pasto. Si estás teniendo un picnic en el parque y se te cae un vaso de agua al pasto, pues sí, es una melajá, pero adivina qué, es una melajá inintencional. Es un accidente. Una cosa es hacer las cosas de manera consciente y voluntaria, y las otras cosas son hacer accidentes. Habría gente entonces que diría, pero entonces bajo el riesgo de que uno puede entonces regar, uno jamás debería hacer picnics. Javerim, esto es ridículo. O sea, esto no reconoce la situación en la que vivía la gente. La gente en la época antigua, no comía dentro de sus casas. Las casas, si ustedes van a excavaciones arqueológicas en Eretz Israel, van a ver que las casas de la gente eran la mitad de un cuarto de nuestras casas de hoy. La gente en el verano especialmente comía afuera, o sea, siempre hacían picnics y la gente se le regaba el vino y el vino caía en el pasto y ¡ops! No es mi intención. ¿Ok? En mi opinión, es perfectamente lícito hacer un picnic en Shabbat siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, que yo no tenga que transportar en el espacio público. Es decir, yo puedo hacer un picnic en mi patio trasero, por ejemplo. O si pues vivo en un sitio donde hay eruv, pero creo que ninguno de ustedes vive en un sitio donde hay eruv. Si hay un sitio donde hay eruv, ustedes pueden ir a Central Park. En Central Park hay un eruv, entonces la gente sale de sus apartamentos chiquiticos y se va y hace unos picnics fantásticos en Shabbat en Central Park, pero ustedes pues en Central Park no viven. Y la otra cosa es, si yo me voy a lavar las manos en un parque en Shabbat, entonces procurar hacerlo sobre un espacio que ya sea concreto, o sea piedra, o sea arena, es decir, un espacio donde no esté creciendo nada. ¿Ok? Tadashi, en la cuestión del aire acondicionado no es tu intención. Eso no solo no es tu intención, sino que es una cosa que se llama grama. Es decir, hay varias acciones que intervienen. Es como estos viejos dibujos animados, ¿cierto? De Tom y Jerry, que la cuerda, la vela quema la cuerda y cuando la cuerda se rompe, entonces saca, boom, cae la bola de boliche y la bola de boliche cae en el sube y baja y manda a volar la gallina y la gallina cae en... ¿cierto? Eso es grama. Entonces, si tú prendes el aire acondicionado antes de Shabbat y a través de la condensación el aire acondicionado va a generar agua que eventualmente cae en pasto, pues eso no es tu problema. Ese no es tu problema. O sea, hay varias acciones intermedias y no es, o sea, si tu intención es usar
la condensación para regar tu pasto, entonces sí hay problema, pero pues estoy absolutamente seguro de que esa no es tu intención. Ok. Alajá 7. Gam atzitzim, las macetas. Si yo tengo una planta en una matera, asur le hashkot be Shabbat. Está prohibido regar las matas en una matera en Shabbat. Afilu sheimnam nekuvim, incluso si no tienen un hueco, veinam yonkim mehakarka, y no hay conexión con la tierra. O sea, si yo vivo en un apartamento en un 10º piso y tengo una matera o sea, eso no está conectado para nada con la tierra, pero igual está prohibido. ¿Por qué? Porque hay una mata viva y hay tierra. O sea, yo estoy regando un pedazo muy pequeño de tierra, pues sería un riego absolutamente intencional. Si llueve y se riegan sola, Teresa, una melajá la tienes que hacer tú. La melajá la tienes que hacer tú. Tu acción causa la melajá. Solo los seres humanos pueden hacer melajot. Dios no tiene melajot. ¿Cuál es el problema si llueve? Tú no estás regando nada. El foco de la acción es ¿por qué? La acción prohibida es que los seres humanos rieguen o siembren. O sea, en Shabbat, los pájaros están sembrando, hay semillas en el aire, o ustedes creen que eso pasa, que eso se detiene. La naturaleza no se detiene. Si llueve en Shabbat, bendición, buenísimo, no me tocó regar las matas, muy bien por ellos. No sufren las maticas por mi Shabbat. Fantástico. Es más, déjenlas. Si creen que va a llover, ¿cierto? Si el viernes antes de Shabbat les dice va a caer una super tormenta, saquen las materas pues, de las plantas de sol. No las saquen en Shabbat. Pero desde antes de Shabbat, sáquenlas. No hay ningún problema. Si está lloviendo, no es para nada una melajá. Absolutamente pueden hacerlo. Preguntas. Interesante pregunta, no sé. Porque posiblemente, halágicamente, el orín no cuente como agua. Pero tengo que averiguar. Eso es problemático, Alejandro, por diná de maljuta diná. Es decir, te pueden arrestar. Halágicamente tengo que corroborarlo, aunque mi intuición es que el orín no cuenta como agua. Porque incluso sabemos que el orín es no solo no alimenta las matas, sino que es tremendamente dañino. El amoníaco del orín es tremendamente malo para las matas.
Un poquito de amoníaco es positivo, pero la concentración de urea en el orín humano y especialmente en el orín de perro. Por eso es que cuando la gente se pone tan molesta cuando los perros orinan en su patio. A mí no me molesta. Pero pues yo es que no soy así fanático pues de tener un césped súper verde. Me lo dejas de tarea. Vamos a escribirlo. O sea, Pedro Elías, sí, pero pues todo se puede hacer con antelación, pero la pregunta es válida. ¿Qué pasa si yo voy caminando, especialmente si tengo que ir muy lejos y tengo que ir al baño? Debo buscar un sitio donde no haya vegetación. ¿Puedo hacerlo en un sitio donde haya vegetación? Es una pregunta, en mi opinión, bastante legítima. Okay. Tercer grupo de melajot tiene que ver con tlishá y tzirá, es decir, con cortar frutos. Esta pregunta ya la habían hecho, espero pues que la persona que la hizo hace un par de clases esté presente. Alajá 8. Asur litlosh perot min ha'ilan. Está prohibido tomar frutas de un árbol en Shabbat. Yo tengo un palo de mango en mi propiedad. Digo, uy, qué mango más rico. No puedo recoger fruta en Shabbat. O lixor mehamehubar la carca, o cortar algo que esté conectado a la tierra. Entonces, me dieron ganas de oler una varita de romero y tengo un arbolito de romero en mi patio. No puedo arrancar un gajo de romero, no puedo arrancar un gajo de menta, no puedo arrancar un gajo de albahaca en Shabbat. Bejol ofen shehu, de cualquier modo, ni con la mano, ni con tijeras, ni con... Uferot shenashru min ha'ilam beshabbat, las frutas que se caen del árbol en Shabbat, asurim bo bayom, están prohibidas durante el día. Es decir, si yo estoy en mi patio y el mango que quiero no lo recogí, sino que se cae, ese mango en Shabbat, yo no lo puedo comer en Shabbat. Gezerá, y eso es una gezerá del Talmud, Shema ya'ale veitlosh vegam mishum muktzeh. Es una gezerá, no sea la gente diga, uy, no, es que quiero que la fruta se caiga, entonces comencemos a golpearla, ¿cierto? Para ver si la fruta se cae por sí misma, entre comillas, no. Entonces, toda fruta que se caiga en Shabbat, incluso si se cae por sí misma, está prohibida consumirla en Shabbat, para que la gente deje a las frutas tranquilas en Shabbat. Vegam mishum muktzeh, y también por las leyes de muktzeh, que las vamos a estudiar en detalle más luego. Kol inyanei muktzeh re lehalan perek ayin zayin. Los vamos a estudiar en el capítulo 77. Muktzeh es algo que no tiene un uso permitido en Shabbat, o es algo que está creado en Shabbat y por lo tanto yo no puedo utilizarlo en Shabbat. ¿Ok? Ve'afilu me'atzitz she'eino nakuv asur litlosh. Incluso si la planta no está en la tierra, sino que está en una matera, no puedo yo arrancar una hoja, o no puedo arrancar un tomate, o no puedo arrancar una fruta. Veyesh lizaher milatelo me'al gabei karka, ulehanicho al gabei yetedot o lehefech. Y la persona entonces debe tener cuidado de recoger la fruta y ponerla en un sitio obvio para que no se la vaya a comer. O sea, para saber, esta fruta fue la que se cayó en Shabbat, pues me la puedo comer el sábado en la noche, pero no antes. Alajá 9.
Etrog, vetapuach, hamehubarim la carca, un etrog o una manzana que estén en el árbol todavía. Asur le reach bahem shema itreloshu leochlo. Está prohibido olerlos, no sea uno por ponerse a olerlos, entre comillas, los acabe tumbando del árbol. Vehadas mehubar la carca, nohagim lechachmir melerayach bo shema ishkach lefroch baalim beitloshu. Lo mismo con el mirto. A pesar de que el mirto no es una fruta, pero con el mirto también se suele ser estricto de no oler algo que está conectado todavía a la mata, no sea uno se le olvide, ay, tan rico que huele esta flor, pum, y arranque la flor, o arranque la mata. En Cali, hay gente de Cali. ¿Dónde está mi gente linda de Cali? Si huele a caña, tabaco y brea, turún. En Cali hay unas árboles, especialmente en el barrio de Juanambú, que es donde queda la sinagoga ashkenazí. Hay unos árboles que se llaman camias, que tienen unas flores, y son unos árboles con unas ramas pesadísimas que casi bajan hasta el piso. Y para mí es difícil caminar por ese barrio porque mi papá, alaba Shalom, siempre que caminaba agarraba un par de flores y las olía un olor delicioso. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo no solo no puedo, obvio que no puedo arrancar las flores de Cami en Shabbat, además porque pues las tendría que cargar, en Cali no hay eruv, sino que también ni siquiera podría olerlas directamente en el árbol. Pero rabino, ¿y si estoy pasando debajo del árbol y huelo? Pues si estoy pasando debajo del árbol y huelo, pues bien. O sea, eso es una cosa muy diferente a acercar la rama y olerla. ¿Ok?